Vamos a visitar es la iglesia del Carmen de Celaya, que tuvo varias etapas constructivas, ¿no? Que fue una donación de una casa vieja en la que vivieron a su llegada a la villa de Celaya. Y aquí vamos a dar un brinco mayúsculo cuando Fray Andrés de San Miguel, lego y constructor, visitó lo que fue el templo. Esto fue a principios de 1600. Históricamente nos dividen la construcción de esta iglesia carmelita en tres etapas constructivas. La primera de ellas, que fue la donación de una casona vieja. Posteriormente, los carmelitas descalzos, que tuvieron gran importancia con el convento de San Ángel en toda esta región. Tuvieron gran protagonismo, tanto aquí en Celaya como lo que vimos la vez pasada en Salvatierra, que mucha de la fundación de los carmelitas se debe a esta región, ¿no? En donde Fray Andrés de San Miguel dedicó su vida y su trabajo a esta disciplina. Este templo, que todavía algunos no se encargan de definirlo arquitectónicamente porque nos recibe un acceso totalmente neoclásico, ¿no? Adornado de columnas de la orden corintia y jónica. Y es en la época de su tercera intervención que sabemos que Tres Guerra estuvo a cargo de esta construcción. También se le han asignado otros trabajos en la zona del Bajío. Sabemos que la segunda iglesia no tuvo una bóveda porque en 1685 fue aprobada la reparación del Carmen debido a que la cubierta de vigas planas con sus adornos canés que le llaman ya estaban quebradas, entonces eso amenazaba que el recinto colapsara. Hubo una petición de Fray Juan de Santa María para que se pudiera cubrir el templo con una bóveda, para lo cual era necesario modificar la altura y sobre todo de deshacer algunos arcos y la media naranja, de acuerdo con el consejo de un maestro que hoy en día se desconoce quién fue. La obra de Tres Guerras de los carmelitas aquí en Celaya eh, tuvo, tuvo varios desencuentros, ¿no? Primero hubo un incendio en 1802, el cual el pueblo fue congregado en una procesión de la Plaza Mayor para la celebración justamente de la Virgen del Carmen, y se escuchó la alarma, ¿no? Los gritos de tocar fuego, donde se corrió hacia el convento, donde salió una densa columna de humo, y tras dejar las imágenes en la parroquia y en el convento de San Francisco, acudieron a este lugar. El fuego abarcó gran parte del altar mayor, se extendió por varias horas, y fue que aquí se originó la construcción de su tercera etapa constructiva, que obedece todo ese tema neoclásico, ¿no? Ya moderno. Tres Guerra formó parte de la Academia de San Carlos. Sabemos que la Academia de San Carlos, toda obra, escultura, toda plástica en la Nueva España debería ser autorizada por la Academia de San Carlos. Ese gran director, también valenciano, de Manuel Tolsá, que nos va retomando lo que es la fundación de este lugar, que tiene sus orígenes en un vocablo y en las orígenes del País Vasco. Vamos a salir rápidamente del complejo de las Carmelitas. Vamos a poder apreciar que de repente está el día despejado y luego se nos va a nublar, simplemente porque en dos visitas fue que lleva a cabo estas grabaciones. Aquí estamos viendo toda su cantera rosa, ¿no? Sus columnas corintias corresponden a este elemento, algunos lo llaman hasta ecléctico, ¿no? Porque tenemos remates góticos. Aquí estamos justamente en el centro, en la calle de Álvaro Obregón, en la esquina, muy cerca de Madero, y la calle del Carmen. Posteriormente vamos a caminar más adelante por la calle de la Corregidora para llegar justamente al jardín principal. Ahí estamos viendo de nueva cuenta el monumento del maestro Tres Guerras. Estamos por este costado del convento del Carmen, y ahorita que salgamos de esta visita al interior, vamos a ubicar lo que es la calle de la Corregidora, que nos va a llevar justamente al jardín principal de Celaya, muy característico de esta época del neoclásico, ¿no? Todos estos
adornos, adosado con muchos materiales que simulan lo que es el mármol, ¿no? Se manejaba con gran maestría algunos materiales que daban la impresión de que era mármol, pero pues manejaban perfectamente lo que es el yeso. Aquí no estamos viendo retablos, ¿no? El estofado, esos grandes trabajos, aquí no los tenemos presentes, simplemente retomando estos elementos neoclásicos, ¿no? Ya estamos olvidando por un momento lo que corresponde al barroco, al churrigueresco, y regresan a los orígenes de la arquitectura. Entonces, esta ala corresponde al ex convento de El Carmen. Aquí estamos de nueva cuenta, lo que es en el altar, lo que hicimos fue por la barda perimetral, por la esquina, entrar por otro acceso, y en esta capilla fue que vimos lo que es el altar. Entonces, vamos a dejar por un momento al Carmen, y esta ciudad de Celaya, como muchas de la Nueva España, se fundaron con las principales órdenes religiosas. Muchas veces entraban en disputa los franciscanos, los agustinos, los dominicos, para obtener el mejor solar para poder establecer lo que son sus iglesias. Bastan de muchas haciendas que rodeaban a la ciudad de Celaya, con las ayudas de un par de ríos, el río Apaseo y San Miguel, se volvieron importantes productores de maíz, trigo, chile, pimiento, uva, ¿no? Que vino a fortalecer esta región del Bajío. Este lugar también constantemente sufría de ataques de los viajeros, que llevaban muchos de los metales a la capital, ¿no? Y muchas veces obligó a los virreyes a venir personalmente para organizar la defensa de los viajantes. Entonces, esta zona del Bajío, en un punto muy importante para la agricultura, pero también para el tema del Camino de la Plata, sabemos del Camino del Norte, y ya posteriormente, en la época de la independencia, aquí también se vino a gestar, y el cura Hidalgo también aquí estuvo presente. Entonces, Nuestra Señora de la Concepción de Celaya fue gracias a la fundación en 1570, en una cédula que se expidió el 12 de octubre de ese año. Vamos caminando por esta calle de Corregidora para llegar al jardín principal, y sobresale en esta plaza un edificio que es el Palacio de Gobierno, pero que nos llamó poderosamente la atención unos murales que se exhiben en el interior. Al entrar por esas grandes escalinatas, que es el recinto municipal, vamos a ver unas obras, unas pinturas de un maestro que se llama Octavio Campo, que todavía vive, un maestro que tiene 79 años, y vamos a ver lo que son los murales de Ocampo. Aquí me detengo a propósito porque donde dice colonial, alcanzamos a ver en esa ventana de color naranja, arquitectónicamente tenemos un elemento que se llama guardamalleta, pero como muchos de estos edificios fueron producto de la fundación y de los mecenas religiosos, ese adorno que estamos viendo se le conoce a nivel católico como la sangre, como las gotas de Cristo. Vean en la ventana del lado derecho, tenemos 3 guardamalletas. Entonces, cuando veamos una ventana de este estilo, se dice que es lo que es el pecho, ¿no? Lo que es el abdomen de Cristo, y las costillas, cuando tenemos 3, son las 3 gotas. Cuando tenemos 5 es el pecho, ¿no? Lo que es el abdomen, las costillas y los brazos. Entonces, arquitectónicamente se llama guardamalleta, pero religiosamente decimos que son las gotas de sangre de Cristo. Vean, aquí tenemos 3 gotas, ¿no? La 1, la 2 y la tercera gota. Pecho y las costillas. Cuando tenemos guardamalletas con 5 picos, como es en este caso, tenemos lo que es el pecho, tenemos lo que son las costillas y los brazos. Entonces, arquitectónicamente se le conoce como guardamalleta, pero desde el punto de vista religioso estamos hablando de las gotas de Cristo. Esta pausa, donde están esos portales, nos va a llevar justamente al Palacio de Gobierno. Ahorita que entremos, vamos a ver en los costados de las escalinatas cómo varios murales aparecen ahí de Octavio Campo, que es un pintor y un escultor celayense
muy renombrado por sus creaciones de un estilo metamórfico, es lo que estaríamos viendo ahí. Maneja algunos elementos surreales, donde se observan rostros de los héroes de la independencia y de la revolución. Entonces vamos a ingresar rápidamente. Estas puertas de cristal, digo, es una entrada gratuita, nada más se le pide permiso al poli. Pero ahorita vamos a ver cómo de los dos costados tenemos los que son los murales. Vean los rostros, cómo están atados, cómo están tejidos, ¿no? Con este tema de muy metafórico. También en el techo existen alegorías de los movimientos literarios y algunas leyes supremas del país. Es aquí donde se representan la historia y algunos representantes de la historia de México, como lo que fue la conspiración de Querétaro, en el rostro de Hidalgo, o el abrazo de Acatemán en los ojos de Morelos, y también existe lo que es el cañón que llamaban el Niño. Morales de la Revolución, Madero y los revolucionarios, Venustiano Carranza, como estamos viendo allá al lado izquierdo, Álvaro Obregón, el Manco de Celaya, cuando perdió un brazo de un cañonazo en la Santana del Conde. Entonces, algunas obras de la Revolución y la Independencia las tenemos aquí. Vean los murales, cómo están entretejidos, y este es el aspecto principal de Ocampo, Octavio Ocampo, muralista oriundo de Celaya. Se encuentran bustos de personajes con el escudo de Celaya fabricado en cartón. Vamos a salir rápidamente para llegar a otro de los lugares, lo que es al Parque San Agustín. Aquí nos recibe una escultura y tenemos del lado derecho lo que es el Templo de San Agustín. Este corresponde de un estilo plateresco y se presentan reminiscencias moriscas. Recordar que España por 800 años tuvo la influencia islámica. Esta iglesia data del año de 1609. Es una portada muy sobria con dos cuerpos, como pudimos ver, una torre de planta regular que ostenta en sus esquinas algunas esculturas de los evangelistas. Agustinos, franciscanos, dominicos se peleaban los mejores solares para poder establecer lo que es su convento. Aquí se destaca lo que es una torre muy, muy esbelta. Estamos viendo la fecha de 1609. También muy cerca de aquí se estableció lo que es hoy en día un museo, un centro de arte, aquí en Celaya, donde hay algunas exposiciones temporales de artistas modernos. En lo que era el portal, es donde se ingresa lo que es al Instituto de Arte y Cultura de Celaya. Normalmente hay exposiciones temporales, aquí estaba de un colombiano, Golino Dario Ortiz, ocupando simplemente algunas exposiciones, algunas salas, son 10 salas de arte moderno. También aquí en el interior hay obra de Octavio Ocampo. Aquí el objetivo de ver es cómo las leyes de reforma vinieron a particionar los complejos religiosos. Es una constante que ahorita pudimos ver en el Carmen, ahorita que estamos en San Agustín, luego vamos a ir a San Francisco, como lo que es el claustro, esta gran entrada, ya no tenemos elementos originales propios de la vida diaria del religioso, pero sí podemos observar su complejo de arcos, ¿no? De medio punto, ahí los tenemos, aquí no hay reminiscencias góticas, simplemente este es un estilo más sobrio, lo que son los agustinos, que esta orden tuvo su mayor importancia en lo que fue en Yuriria, se expandieron por este territorio. En 1880, este lugar siguió funcionando como convento, pero también fungió como cárcel hasta el año de 1961, y durante la revolución fue tomado como cuartel y caballerizas por las fuerzas revolucionarias. Esto fue una constante en los edificios religiosos durante la gran historia de la milicia en México. Muchos de estos complejos fungieron como cuarteles generales. Debido a la ubicación de Celaya, en algún momento esta zona fue disputada por otras órdenes religiosas. Aquí se pelearon básicamente franciscanos y agustinos, donde fueron levantando sus primitivos templos en esta región.
Es muy cerca de aquí que hay una presencia franciscana en Acámbaro, ¿no? La primera ciudad fundada en Guanajuato, poco después de los agustinos, que establecieran en Yuriria. Entonces aquí tenemos toda la influencia religiosa. Vean, ahora un auditorio, todavía tenemos algunos muros ahí con su rajueleo, que han sido parte de una reconstrucción. Aquí nos está señalando el guía local, como algunos complejos del recinto han quedado utilizados, sobre todo con este proyecto de arte moderno. Pero todo este complejo simplemente nos da muestra que los agustinos seguían en la zona, y fue que en 1609 fundaron el convento justamente en este lugar. La autorización vino del rey Felipe II para fundar este convento que estamos aquí viendo, donde se levantaron 4 de ellos, como la provincia de San Nicolás Tolentino, que abarcaba, como ya habíamos dicho, los actuales estados de Michoacán y de Guanajuato. Carmelitas, franciscanos y agustinos fueron los principales asentamientos de esta región. Estos agustinos, muy de su plateresco, como en otros estados, lograron fundar grandes conventos. Salimos rápido, muy rápido de este ex convento para llegar a otro de los puntos importantes de tradición, ¿no? Tradición moderna, otro parque donde está ubicado el ex convento de San Francisco. Aquí tenemos el templo de la Tercera Orden y algo que nos recibe es algunos, el icono, un representativo de Celaya, lo que se le conoce como la bola de agua. Esta torre esférica que fue construida y fue de manufactura alemana, fue traída desde Alemania desarmada. Cuenta con una característica, no cuenta con soldadura alguna. Toda su resistencia de la estructura es a base de remaches y tornillos. Ahorita vamos a ver una toma hacia arriba. Esta bola de agua está ubicada en lo que fue el exconvento de San Francisco, y desde 1910 distribuye el agua a gran parte del centro de la ciudad. 44 metros de alto y 41 metros de circunferencia, lo que es la forma esférica, tiene una capacidad de 904.77 metros cúbicos aproximadamente, y fue construida por una empresa alemana y austríaca llamada Schondube y Neuberenberg, algo así. Hay unas fotos antiguas donde, producto de la mercadotecnia y de la publicidad de la época, toda la bola de agua estaba cubierta con espectaculares, que era cuando existía una gran necesidad de la publicidad. Existe una réplica de esta torre justamente en una ciudad alemana que es muy, muy similar. Y hay una leyenda que dicen, a los celayeses dicen, ¿sabías que en esta bola está rellena de cajeta? Porque algunos de sus pobladores crearon y distribuyeron la leyenda de que en ella se contenía la tradicional cajeta que se fabricaba en la ciudad. Enfrente, lo que era el complejo de los franciscanos, aquí también tenemos parte de su fundación. Estamos caminando por un conjunto arquitectónico que consta de templo y el convento de San Francisco, que datan del siglo XVI. Vamos a poder también ahí su claustro. Cabe señalar que las órdenes todavía conservan sus claustros. Muchos de ellos son actividades ya culturales, la mayoría de ellos. Comenzó su construcción en ese siglo XVI. Arquitectónicamente no es la construcción más antigua de la ciudad. También mucha gente confunde que esta es la catedral, por ser uno de los edificios más antiguos. También consta con diversas etapas constructivas. Y aquí también tiene cierto trabajo y cierta colaboración Tres Guerras. Lo caracterizan sus arcos barrocos del interior del convento, como estamos viendo, que fueron cerrados en 1725. Este convento que estamos viendo, ¿no? Lo que son sus celdas altas y bajas, fue sede del Colegio de la Purísima y posterior Universidad Pontificia de Celaya. En el caso del templo, su torre es de un estilo barroco. Aquí estamos viendo algún material y belleza de arte sacro todavía en el interior. Y lo que es el templo se construyó en siglo XVIII, mientras que los altares y la fachada del templo fueron modificados por precisamente Tres Guerras en la primera mitad del siglo XIX,
que igual forma, si observamos a su entrada, su fachada, ostenta lo que es un estilo neoclásico. Aquí está el clásico ejemplo de la desamortización de los bienes eclesiásticos. Es un estacionamiento y como pueden ver hay una cancha de básquetbol. Esto formaba parte del complejo. La construcción de todo este recinto fue encargada por la Orden de los Frailes Menores, que se establecieron en esta ciudad en 1573. Estamos hablando que en una etapa muy temprana de la conquista aquí ya estaban establecidos los franciscanos. Muy cerca de aquí se encuentra la Avenida Independencia, lo que es la Calzada de Independencia, en el centro histórico de Celaya, y como pudimos ver al ingreso, muy cerca de la famosa bola de agua. Entonces, algunos elementos barrocos, ¿no? Del siglo XVII, diseño clásico, ya a finales del XVIII, la capilla original de 1683, ha sido reconstruida lo que es su fachada en un estilo neoclásico. Entre los años de 1810 y 1820 participó justamente Francisco Eduardo Tres Guerras. Entonces es interesante en esta región observar lo que es la desamortización y cómo dieron paso a otro tipo de construcciones. Gran intereses hubo de la nobleza española en fundar justamente este lugar, con agustinos, franciscanos y los carmelitas. Una villa conocida y nombrada por cédulas reales del virreinato como Celaya o Celaya, algunos lo escriben con Z y otros con C. Es uno de los lugares que obtuvo esa concesión para poseer el título de muy noble y leal ciudad con derecho a blasón. Sin embargo, el título no se confirmó por el rey Felipe IV, sino hasta el año de 1658, una vez que se pagaran algunos adeudos pendientes que habían justamente heredado. Es por ahí a principios, en el primer tercio de 1700, donde los jesuitas aparecen aquí en Celaya. Habíamos hablado de los carmelitas, franciscanos y agustinos. Llegan los jesuitas a Celaya, establecen el templo y el convento de la Compañía de Jesús. Lo menciono porque hoy se encuentran destruidos, ¿no? Fueron los encargados de instruir en las mejores técnicas del cultivo de la uva. En esta región hubo una gran traducción de la vid. Fue en 1724 en la Alameda donde se construyó el santuario de la Virgen de Guadalupe. Aquí estamos viendo todavía este complejo franciscanos. Como pueden ver, son ya habitaciones, algunos elementos civiles, el cual utilizan otra vez lo que es la traza del ex convento. Aquí estamos saliendo de nueva cuenta al jardín. Vamos a ver la bola de agua justamente frente a nosotros. Característico de esta ciudad de Celaya. Y para continuar, ya casi finalizar nuestro pequeño recorrido, nada más recordar que son algunos elementos, no es todas las iglesias ni todos los edificios principales, pero sí tomando como punto de partida las principales órdenes religiosas, cómo se trazó la ciudad con su plaza mayor al centro, edificios de gobierno, portal de mercaderes, o lo que vendría siendo el mercado, y la iglesia finalmente vinieron a dar traza a las ciudades españolas. Hoy en día aquí se coloca un pequeño mercadito. Más adelante vamos a ver una placa que nos habla de la fundación de la ciudad. Este día el que estamos caminando obedece un domingo, ¿no? Día muy comercial. Algunos mercados localillos, productos que traen alrededor aquí los vienen a surtir. Podemos ver todavía algunas reminiscencias, paredes de adobe, justamente en este lugar. Entonces, gran tradición, ¿no? De los reyes, Felipe II, Felipe IV, mantenían a Celaya con esa jerarquía. Nació siendo una noble y leal ciudad, una comarca, ¿no? Que se le llama, hoy se le conoce como el Bajío, una zona muy rica en cuanto a tierra fértil, una gran actividad económica. Hoy en día
podemos ver cómo parte de la economía se centra en este territorio. Entonces, también en su época fue un lugar importante de asentamientos en este pequeño valle donde sobresalían lo que es la presencia de los mezquites, ¿no? Que en ese mezquito fue que se fundó esta ciudad. Con derecho a escudo de armas, es decir, que tuvo esa gran historia a lo largo de su historia. Fue conocido como la Puerta de Oro del Bajío, debido a su gran producción agrícola y dinamismo comercial. Como bien saben, está conectado al norte, al sur, hacia todos los rumbos cardinales, ¿no? Hacia Querétaro, 30 minutos máximo se encuentra Querétaro. Michoacán está muy cerca, tenemos mucho vocablo purépecha en esta zona. Entonces es un lugar estratégico, que así lo determinaron las autoridades virreinales, y hoy podemos ratificar esta economía y esta grandeza dentro de zonas religiosas justamente en este lugar. Ya nos falta poquito, vamos a continuar rápidamente para ir a un lugar civil que es uno de los más bonitos, que es un centro cultural que se le conoce como la Casa del Diezmo. Y aquí nos vamos a remontar rápidamente a la influencia y a la importancia que tuvo la colonia, porque ahorita vamos a nombrar por primera vez a Hernán Cortés y un soldado que venía con él, Hernán Pérez Bocanegra, el cual vamos a visitar de forma muy rápida, un edificio el cual se utilizó como alhóndiga, es decir, para almacenar el grano que llevaban de a paseo al poblado otomí de Natejí. Aquí encontramos algunos vocablos. Entonces, esta plaza moderna, ¿no? Combinando el exconvento de San Francisco, estamos viendo lo que son estas bardas perimetrales. Muy cerca de aquí, calles importantes, Álvaro Obregón, ¿no? Madero, la calle del Carmen, la calle del Templo de San Agustín, y vamos a cruzar de nueva cuenta la plaza principal, estos árboles muy de estilo Alameda, para llegar a lo que son a otro de los atractivos, lo que es a la Casa del Diezmo. Recordar que fue por orden de don Hernán Pérez Bocanegra que se estableció un lugar para almacenar lo que es el grano. Tuvo distintos usos, ahorita lo vamos a ver aquí. Esta es la casa, hoy en día, la Casa del Diezmo. Nos recibe una cédula muy interesante, quien fuera escribano, este Bocanegra, comerciante y el primer encomendero de la región. Recordar que las encomiendas eran tierras que se le asignaban a los españoles, el cual tenían que trabajar y de ahí generar. Estamos hablando que es una casa del siglo XVIII, donde se llevó a cabo esta tradición. Es aquí donde a mediados del siglo XIX lo ocupó la oficina de recaudación del diezmo. Por eso se le llama la Casa del Diezmo. Funcionó también como hotel a finales de ese siglo, refugio para los damnificados durante los periodos de la inundación de la ciudad, entre los años de 1924 y 1928. Actualmente, esta Casa del Diezmo forma parte del sistema municipal de arte y cultura de Celaya, en donde se desarrollan actividades artísticas y artesanales a través de talleres. Como muchos recintos expropiados, hoy en día cuentan con salones de baile, danzas, ballet, algunas de corte artesanales, entre otros, así como exposiciones, foros y salones. Entonces aquí llegamos al patio central de esta casona y es donde nos vamos a despedir con la Casa del Diezmo, después de un recorrido por las principales órdenes, ¿no? Las carmelitas, los franciscanos, los agustinos, su plaza, la tradición de la Celaya y sobre la cajeta, y sobre todo ver cómo fueron fraccionados algunos de estos recintos religiosos para dar paso a edificaciones civiles. Pues nos despedimos aquí desde la Casa del Diezmo para retomar micrófonos y platicar un momento con ustedes.